vamos a seguir con la crítica de la razón pura. Habíamos visto que la preocupación de Kant es la de tener un conocimiento seguro, y eso está asegurado cuando el conocimiento es a priori. Para eso es necesario organizar totalmente la ciencia. Eso se realiza en la metafísica, que no es más la metafísica dogmática anterior, es una metafísica de la naturaleza, porque es una metafísica que no pretende ir más allá de los límites de la experiencia posible. Ya hemos explicado qué significa esta experiencia. Tiene la metafísica una rara fortuna de que no participa en ninguna otra ciencia de razón que trate de objetos, pues la lógica ocúpase solo de la forma del pensamiento general. Y es que si por medio de esta crítica queda encarrilada en la marcha segura de una ciencia, puede comprender enteramente el campo de los conocimientos a ella pertenecientes y terminar, por tanto, su obra, dejándola para el uso de la posteridad. Este es un tratado de metafísica, lo recordamos, un tratado de metafísica que quedará para la posteridad, como la lógica de Aristóteles quedó para la posteridad. Esa es la idea fundamental de Kant. Hasta Kant, la metafísica había procedido por tanteos de manera no segura, podríamos decir correspondiente al nivel de la opinión en Platón, y no propiamente al nivel científico que trata de lo necesario. Pero se preguntará, ¿cuál es ese tesoro que pensamos dejar a la posteridad con semejante metafísica? Depurada por la crítica y por ella también reducida a un estado inmutable. Fíjense, para Kant la metafísica verdadera es inmutable. Y consiste fundamentalmente en un sistema de conocimientos, es decir, en un sistema de juicios. En una pasajera inspección de esta obra se creerá percibir en que su utilidad no es más que negativa, la de no atrevernos nunca con la razón especulativa a salir de los límites de la experiencia. O sea, podría parecer que la metafísica tiene una función solamente negativa, porque le dice a la razón que no tiene que ir más allá de la experiencia, no de la experiencia sensorial, sino de la experiencia posible. Esta, empero, se torna pronto en positiva por cuanto se advierte que esos principios con que la razón especulativa se atreve a salir de sus límites tienen por indeclinable consecuencia en realidad no una ampliación, sino, considerándolos más de cerca, una reducción de nuestro uso de la razón. O sea, la metafísica, con los principios que usó hasta este momento, dice Kant, en vez de desplegar todo su potencial, se reduce. Se reduce porque esos principios en realidad secretamente pertenecen a la sensibilidad y por lo tanto no hacen desplegar a la razón toda su potencia. Ya que estos principios, realmente amenazan ampliar descomedidamente los límites de la sensibilidad, si bien en este sentido es negativa. Sin embargo, en realidad, como elimina de ese modo al mismo tiempo un obstáculo que limita y hasta amenaza aniquilar el uso puro práctico, resulta de una utilidad positiva. Es decir, dado que la metafísica anterior es reducida porque tiene estos principios que pertenecen a la sensibilidad, cuando se sacan estos principios, la razón queda ampliada. De verdad,
y no según la pretensión anterior. Resulta entonces de una utilidad positiva y muy importante tan pronto como se adquiere la convicción de que hay un uso práctico absolutamente necesario de la razón pura, que es el uso moral. Uso práctico absolutamente necesario de la razón pura, el uso moral. En el cual ésta se amplía inevitablemente más allá de los límites de la sensibilidad. O sea, la metafísica sirve para la moral. La moral es la verdadera ampliación del uso de la razón y ocupa entonces el lugar de la metafísica antigua. Resulta entonces de una utilidad positiva porque permite la moral. Para ello no necesita, es cierto, ayuda alguna de la especulativa, pero sin embargo tiene que estar asegurada contra su reacción para no caer en contradicción consigo misma. Es decir, la moral es autónoma, no necesita la metafísica. Sin embargo, es necesario que no esté atacada por la metafísica. Cuando la metafísica se eleva por encima de los límites de la experiencia posible. Es decir, cuando entra en el campo de lo puramente racional. Disputar este servicio de la crítica a su utilidad positiva sería tanto como decir que la policía no tiene utilidad positiva alguna. Es decir, la metafísica es como la policía. Hace que uno no piense de más. Y en esto consiste la sistematización de la crítica de la razón pura. Cuando está la policía que persigue a los delincuentes, entonces los ciudadanos pueden ser morales, pueden ejercitar la vida moral. Es una analogía que aplica a la ciencia. Cuando está la metafísica, que es la policía, entonces la moral se puede desplegar como ciencia racional. Entonces, disputar a este servicio de la crítica su utilidad positiva sería tanto como decir que la policía no tiene utilidad positiva alguna, pues su ocupación principal no es más que poner un freno a las violencias de los ciudadanos, que los ciudadanos pueden tener unos de otros, para que cada uno vaque a sus asuntos en paz y seguridad. La idea central es siempre la misma, la metafísica perturba, entonces es necesario ponerle límites, y los límites se los pone la crítica de la razón pura como policía del espíritu. El verdadero uso puro de la razón es moral. Que espacio y tiempo son sólo formas de la intuición sensible y por tanto sólo condiciones de la existencia de las cosas como fenómenos, que nosotros además no tenemos conceptos del entendimiento y por tanto tampoco elementos para el conocimiento de las cosas, sino en cuanto a esos conceptos puede serles dada una intuición correspondiente, que consiguientemente nosotros no podemos tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino sólo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno. Todo esto queda demostrado en la parte analítica de la crítica. Estos son los temas de la crítica de la razón pura, que como se ve tienen esa función negativa de poner límites. Especialmente, no podemos tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma
sino sólo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno. Ahora, aquí está el problema de la experiencia posible, porque como fenómeno quiere decir como objeto de una experiencia posible. Ahora bien, la experiencia posible no es la experiencia, es la experiencia como alcanzada por la razón. Por eso, la crítica de la razón pura trata de la metafísica de la naturaleza, pero sin conocer la naturaleza. Son siempre reglas a priori que sirven para establecer una ciencia de la naturaleza. Es decir, una ciencia de los fenómenos. La metafísica no pretende saber qué es la naturaleza, sino conocer los fenómenos. Ahora bien, ¿qué significa conocer los fenómenos? Significa aplicar la razón según reglas, que son las que de manera general establece la crítica de la razón pura. Consiguientemente, nosotros no podemos tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino sólo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno. Todo esto queda demostrado en la parte analítica de la crítica, de donde se sigue desde luego la limitación de todo posible conocimiento especulativo de la razón a los meros objetos de la experiencia. Esta es de nuevo la idea central. Limitación de todo posible conocimiento especulativo de la razón a los meros objetos de la experiencia. De nuevo aparece la palabra posible, posible conocimiento. Porque esta metafísica es totalmente a priori, no procede de ningún conocimiento anterior. Sin embargo, y esto debe notarse bien, queda siempre la reserva de que esos mismos objetos, como cosas en sí, aunque no podemos conocerlos, podemos al menos pensarlos. Pensar es distinto de conocer. Poco antes decía que los podemos conocer como fenómenos, ahora dice que los podemos pensar pero no conocer. Es decir, pensarlos significa un modo de conocer que no entra en la cosa, que no alcanza la cosa. ¿Y dónde queda? Queda en el pensamiento. El conocimiento no sale de sí mismo. Pero para poder pensarlos, tenemos que poder afirmar los objetos dentro del pensamiento. Esto será importante para entender después lo que dice Husserl sobre el conocimiento. Si no, seguiríase la proposición absurda de que habría fenómeno sin algo que aparece. Si hay fenómeno, es porque algo aparece. La palabra fenómeno significa aparición. Algo aparece. Eso que aparece hay que poder pensarlo, aunque no se lo pueda conocer. Aquí estamos nuevamente en el pleno idealismo, es decir, poder pensarlo significa que la razón a priori, desde ella misma, necesita afirmar objetos, aunque nunca los haya alcanzado como algo distinto de sí misma. Ahora bien, vamos a admitir que no se hubiere hecho la distinción que nuestra crítica ha considerado necesaria entre las cosas como objetos de la experiencia y esas mismas cosas como cosas en sí.
las cosas como objetos de la experiencia y esas mismas cosas como cosas en sí. Si no se hace esa distinción, entonces el principio de causalidad y por tanto el mecanismo de la naturaleza en la determinación de la misma tendría que valer para todas las cosas en general como causas eficientes. Por lo tanto, de uno y el mismo ser, por ejemplo el alma humana, yo podría decir que su voluntad es libre y que al mismo tiempo, sin embargo, está sometida a la necesidad natural, es decir, que no es libre, sin caer en una condición, en una contradicción manifiesta. Porque habría tomado el alma en ambas proposiciones en una y la misma significación, a saber, como cosa en general, como cosa en sí misma. Y sin previa crítica no podría tampoco hacer de otro modo. Pero si la crítica no ha errado enseñando a tomar el objeto en dos significaciones, a saber, como fenómeno y como cosa en sí, si la deducción de sus conceptos del entendimiento es exacta y por lo tanto el principio de la causalidad se refiere solo a las cosas tomadas en el primer sentido, es decir, objetos de la experiencia, sin que estas cosas en su segunda significación le estén sometidas, entonces una y la misma voluntad es pensada en el fenómeno, las acciones visibles, como necesariamente conforme a la ley de la naturaleza y en este sentido como no libre, y sin embargo, por otra parte, en cuanto pertenece a una cosa en sí misma, como no sometida a esa ley, por lo tanto como libre, sin que aquí se cometa contradicción. Expliquemos, esto es un párrafo complicado como es el tenor de casi toda la obra de la crítica de la razón pura. Aquí Kant quiere demostrar que la distinción entre noúmeno y fenómeno que él hace es necesaria para poder conservar la moralidad, el pensamiento moral, que supone que la voluntad es libre, que los actos del hombre son libres. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, el principio de causalidad alcanza las cosas en sí, entonces tendríamos que decir que a los actos voluntarios se aplica el principio de causalidad y que por lo tanto los actos voluntarios no son libres, porque Kant no entiende otra causalidad que la causalidad eficiente como influjo sobre una cosa material, que es el tipo de concepción de la causalidad que heredó del empirismo inglés, especialmente de Hume. Por lo tanto, una misma acción humana, explicada desde la causalidad, está dentro de la naturaleza y no corresponde propiamente al orden moral. Esa acción humana, que es la misma, más allá del orden de la naturaleza, es libre y por lo tanto no implica causalidad, que es necesaria para Kant. Como es siempre la misma acción, si no hubiera distinción entre fenómeno y noúmeno, sucedería que habría que aplicar las leyes del fenómeno al noúmeno, en este caso la voluntad humana, y habría que decir entonces que la voluntad no es libre. O sea, noúmeno o cosa en sí para Kant, en la realidad equivale a lo espiritual, especialmente en el orden moral. Todo pensamiento especulativo corresponde a los fenómenos. Y como los fenómenos están en los límites de lo sensible, el pensamiento especulativo no tiene que ir más allá de los límites de lo sensible. Como dijimos, tiene que ser una metafísica de la naturaleza, y no más que eso.
La metafísica de la naturaleza entendida de un modo negativo o policial, es decir, una ciencia que impide a las demás ir más allá de su propio ámbito, que es el de la naturaleza física. De esa manera, según Kant, queda libre el campo para el pensamiento moral, que es el que corresponde a la crítica de la razón práctica. Ahora bien, vamos a admitir que no se hubiese hecho la distinción que nuestra crítica ha considerado necesaria entre las cosas como objetos de la experiencia y esas mismas cosas como cosas en sí. Entonces el principio de la causalidad y por lo tanto el mecanismo de la naturaleza en la determinación de la misma tendría que valer para todas las cosas en general como causas eficientes. Esto es lo que se aplicó a la voluntad humana. La voluntad habría que explicarla desde la causalidad y no sería libre. La crítica, entonces, toma el objeto en dos significaciones. Uno, como noúmeno, dos, como fenómeno. Ahora bien, aunque mi alma, considerada en este último aspecto, no la puedo conocer por razón especulativa y menos aún por la observación empírica, ni por tanto puedo tampoco conocer la libertad como propiedad de un ser a quien atribuyo efectos en el mundo sensible, porque tendría que conocer ese ser como determinado según su existencia y sin embargo no en el tiempo, cosa imposible, pues no puedo poner intuición alguna bajo mi concepto, sin embargo puedo pensar la libertad. O sea, no puedo conocer ni el alma ni la libertad, pero puedo pensar la libertad. Y pensar la libertad, ¿qué quiere decir? Que la representación de esta no encierra contradicción alguna. O sea, que el concepto de libertad no es contradictorio. No se conoce nada de la libertad, pero se conoce que no es contradictorio su concepto. En realidad aquí está anticipada la idea de Hegel. La idea de Hegel es la libertad. Para Hegel la idea absoluta es la idea de libertad. Y es la idea libre, es la libertad. Ahora, la libertad como idea, no es la libertad en el ejercicio de la libertad. Para Kant, la moral se identifica con la ciencia moral. Y la ciencia moral tiene principios que no son contradictorios y que están todos organizados alrededor de la idea de libertad. O sea, todo confluye en la idea de libertad como el ápice arquitectónico de toda la ciencia moral y por lo tanto de las otras ciencias, porque las otras ciencias permiten que se ejercite la libertad. En cierta manera la libertad ocupa el lugar de Dios en la metafísica anterior, pero no como cosa en sí. La pienso como cosa en sí, pero no la conozco como cosa en sí. Ahora bien, supongamos que la moral presupone necesariamente la libertad, en el sentido más estricto, como propiedad de nuestra voluntad, porque alega a priori principios que residen originariamente en nuestra razón, como datos de esta, y que serían absolutamente imposibles sin la suposición de la libertad.
Supongamos que la razón especulativa haya demostrado, sin embargo, que la libertad no se puede pensar en modo alguno. Entonces, necesariamente, aquella presuposición, es decir, la moral, debería ceder ante esta, cuyo contrario encierra una contradicción manifiesta, y por consiguiente la libertad y con ella la moralidad, pues su contrario no encierra contradicción alguna, a no ser que se haya ya presupuesto la libertad, deberían dejar lugar el sitio al mecanismo natural. Mas para la moral no necesito más sino que la libertad no se contradiga a sí misma, y que por tanto al menos sea pensable, sin necesidad de penetrarla más, y que no ponga pues obstáculo alguno al mecanismo natural de una y la misma acción tomada en otra relación. Resulta pues que la teoría de la moralidad mantiene su puesto y la teoría de la naturaleza el suya, cosa que no hubiera podido ocurrir si la crítica no nos hubiera previamente enseñado nuestra inevitable ignorancia respecto de las cosas en sí mismas, y no hubiera limitado a meros fenómenos lo que podemos conocer teóricamente. Bueno, este es otro párrafo muy complicado. De nuevo, la libertad aparece como idea. Es una idea no contradictoria. Entonces, la moral supone la libertad como propiedad de nuestra voluntad. Porque la moral es a priori y necesita principios que están en la razón, como datos, los cuales serían imposibles sin la libertad. O sea, para que haya moral tiene que estar la libertad como idea de libertad. Si no, no funciona la moral. Al mismo tiempo, por la crítica de la razón pura, el pensamiento especulativo demuestra que la libertad no se puede pensar. Porque si se pudiera pensar, desaparecería la libertad. ¿Por qué desaparecería la libertad? Porque lo que se puede pensar es el fenómeno. Y el fenómeno corresponde al mundo sensible. Y en el mundo sensible no hay libertad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer una ciencia moral no especulativa, que no quiera entender la naturaleza de la libertad, sino simplemente mostrar cómo funciona, suponiendo una idea de la libertad que es a priori. Es decir, ¿para qué sirve la idea de la libertad? Para que pueda dar una explicación de cómo funciona la moral. Esta misma explicación de la utilidad positiva de los principios críticos de la razón pura puede hacerse con respecto al concepto de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma. La omito, sin embargo, en consideración a la brevedad. Así pues, no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Ya, según Kant, hay que seguir hablando de Dios, de la inmortalidad del alma y de la libertad. Pero esto no porque uno entienda qué quiere decir Dios, libertad o inmortalidad del alma, y por lo tanto no porque uno afirme a Dios, a la libertad y a la inmortalidad del alma como cosas en sí, sino porque estos tres conceptos son necesarios para que funcione la ciencia moral. Ya lo dijimos respecto a la libertad, que parece ser el principal de estos conceptos. También el concepto de Dios y de inmortalidad del alma son necesarios para la moral. Es decir, para el uso práctico necesario de mi razón. Pero no se puede hablar de Dios y de la inmortalidad del alma sin negar al mismo tiempo que la razón no puede trascender los fenómenos.
O sea, la moral es un uso práctico de la razón suponiendo los fenómenos. Esta es la base de lo que observamos en la sociedad contemporánea occidental, es decir, una duplicidad entre una concepción cientificista y una moral entendida en sentido formal y negativo, es decir, ausencia de contradicción. Y ausencia de contradicción centrada en la libertad. Esos dos niveles que ha establecido Kant permanecen actualmente y se han difundido en la concepción común. No puedo ni siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que objetos de la experiencia posible. Y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. O sea, si uno habla de Dios, del alma, de la libertad en modo especulativo, está tratando estas tres realidades como si fueran fenómenos. Y si son fenómenos, entonces la razón de verdad no fue más allá de los fenómenos. ¿Qué está suponiendo este razonamiento de Kant? Está suponiendo que la inteligencia no debe ir más allá de los fenómenos. Si uno analiza las obras precríticas de Kant, pareciera que originariamente la intención de él no es negar que existan cosas en sí, sino prohibir que se intente conocer esas cosas en sí. Trataremos de analizarlo mejor más adelante. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe o a la creencia. Y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura, es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Entonces, aquí Kant dice que anulando el saber especulativo, la metafísica anterior, dio lugar a la fe. Ahora, ¿qué es la fe para él? Es el conocimiento práctico de la razón, es la moralidad. Kant reduce la fe a lo espiritual, y lo espiritual a lo moral, y lo moral a la ciencia moral, y la ciencia moral a un conjunto de reglas formales centradas sobre la libertad, o mejor, sobre la idea de libertad. Entiende el descreimiento como opuesto a la moralidad y por tanto deduce que la moralidad es fe. Este razonamiento, según la lógica de Aristóteles, no estaría bien hecho. Porque de que el descreimiento sea opuesto a la moralidad, no se sigue que la moral sea creencia o fe. Así pues, no siendo difícil con una metafísica sistemática, compuesta según la pauta señalada por la crítica de la razón pura, dejar un legado a la posteridad, no es este un presente poco estimable. Entonces, dice Kant, ya que puedo hacer un regalo para los siglos futuros, se lo hago, que es la metafísica definitiva que va a estar para siempre, que es la crítica de la razón pura. Porque
hacer este regalo, dice Kant, no es difícil. Esta es la verdadera metafísica, la que hasta ahora nadie descubrió, porque eran todos dogmáticos, es decir, querían ir más allá del conocimiento de la naturaleza, y por lo tanto, cuando uno no quiere ir más allá, sino que hace esta metafísica de manera negativa, la metafísica es fácil, y es la que va a quedar para siempre. Basta comparar lo que es la cultura de la razón mediante la marcha segura de una ciencia, con el tanteo sin fundamento y el vagabundeo superficial de la misma sin crítica. Es decir, esto es ciencia verdadera, en cambio lo otro fue divagación. O advertir también cuánto mejor empleará aquí su tiempo una juventud deseosa de saber que el dogmatismo corriente, que inspira tan tempranos y poderosos alientos, ya para sutilizar cómodamente sobre cosas de que no entiende nada y en las que no puede, como no puede nadie en el mundo conocer nada, ya para acabar inventando nuevos pensamientos y opiniones sin cuidarse de aprender las ciencias exactas. O sea, dice, de esta metafísica se va a seguir una ventaja para la juventud, porque en vez de dedicarse a divagaciones como antes, se va a dedicar a las ciencias exactas, es decir, a la física, la química, la matemática. Acá se ve claramente el espíritu iluminista, enciclopedista de Kant. Porque hablar de metafísica, como se hizo corrientemente, es hablar de cosas de las cuales no se entiende nada. Y enseñarle a los jóvenes metafísica es dañino, porque los aleja de la vida práctica y de las ciencias. Este tipo de pensamiento lo criticará fuertemente Hegel después. Nadie puede conocer nada en metafísica, entonces hay que dedicarse a la ciencia. Y para que se desarrolle bien la ciencia hay que establecer una verdadera metafísica, que es el conjunto de las reglas de la ciencia, que están en el pensamiento a priori. Porque toda ciencia es a priori. También la física, la química, etcétera, como hemos visto. Y dice Kant, así se va a poner un límite a los ataques contra la religión, que él siempre identifica con la moralidad. Pero sobre todo se reconocerá el valor de la crítica si se tiene en cuenta la inapreciable ventaja de poner un término para todo el porvenir a los ataques contra la moralidad y la religión. De un modo socrático, es decir, por medio de la prueba clara de la ignorancia de los adversarios. O sea, según Kant, no se puede eliminar de raíz la metafísica porque, como ya hemos visto, el hombre tiende naturalmente a la metafísica. El problema es que socráticamente hay que hacerle entender a los que tienden a la metafísica que en realidad no conocen nada. Pues alguna metafísica ha habido siempre en el mundo y habrá de haber en adelante. Pero con esta también surgirá una dialéctica de la razón pura, pues es natural a esta. Es pues el primer y más importante asunto de la filosofía quitarle todo influjo desventajoso de una vez para siempre, cegando la fuente de los errores. La metafísica es dañina. Entonces, hay que eliminar el daño de la metafísica poniendo límites a la razón, y el sistema de estos límites es la nueva metafísica, que sirve para explicar la naturaleza. Tras esta variación importante en el campo de las ciencias y la pérdida de suposiciones hasta aquí imaginadas tiene que soportar la razón especulativa, todo lo que toca al interés universal humano y a la utilidad que el mundo ha sacado hasta hoy de las enseñanzas de la razón pura sigue en el mismo provechoso estado que tuvo siempre. Es decir, aquí no se pierde nada destruyendo la pretensión de la metafísica, porque lo que creía
el pensamiento metafísico, tener como posesión, en realidad era solo fruto de la imaginación. Esto es el centro de lo que piensa Kant de la metafísica. Así como fue hecha la metafísica, es simplemente producto de la imaginación y del influjo de la concupiscencia o de la afectividad que desea saber para ser feliz. Ahora bien, ¿quiénes han perdido de verdad? Las escuelas filosóficas, pero no el interés de los hombres. O sea, la vida práctica, eliminando la metafísica anterior, se ve beneficiada. Lo que desaparecen son las escuelas filosóficas que se basan simplemente sobre pretensiones indebidas y sobre la imaginación. Dice Kant, la utilidad que se sigue de esto es que las escuelas filosóficas aprenden que no saben más que los hombres de la masa, que los hombres populares. Saben más solamente en su imaginación y en su pretensión. O sea, lo que cambia con su revolución se refiere solamente a las arrogantes pretensiones de las escuelas, que desean en esto, como hacen con razón en muchas otras cosas, se las tenga por únicas conocedoras y guardadoras de semejantes verdades. O sea, las escuelas tienen sentido en las ciencias, por ejemplo, pero no en la metafísica o en la filosofía, entendida como metafísica. Bueno, hacemos una interrupción y después seguimos con el otro tema.